Miren, ¿qué yo le estoy diciendo? Dice, un fabricante de bombas indica que la curva característica de la forma analítica de la curva característica capacidad, carga, capacidad, o sea, carga, HA, o sea, recuérdense, carga es H y capacidad es Q. Entonces, de una bomba centrífuga responde entonces a esta. Vamos a dibujar. Entonces, voy aquí a marcar. Entonces, esta es mi curva. En función de que me dan la curva, fíjense, me la están dando entonces en función del caudal, es decir, H, o sea, es una función de quién, de Q. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo tengo aquí tres coeficientes, el coeficiente A, B, C. Entonces él me dice, mira, nosotros probamos y estos fueron los resultados experimentales que yo tuve. Para un caudal de 50 litros por segundo me dio una altura de ¿cuánto? 85.90 metros. Para un caudal de 100 litros por segundo me dio entonces una altura de 64.30 metros. Y para un caudal de 200 litros por segundo me da entonces una altura de 10.05. Entonces, ¿qué pasa? Me dicen, me dan esta instalación de bombeo. Tengo una bomba acá tengo una bomba, tiene un filtro acá, un sedazo, y entonces tiene este sistema. Llega entonces para yo bombear el agua realmente, ¿a dónde? Acá. Entonces me dicen, para la instalación de bombeo de agua representada en la figura con la bomba sumergida, 0.75 metros por debajo del nivel libre del agua, entonces en el depósito inferior, o sea, se conocen además los siguientes datos: coeficiente de pérdida, me dan el K de filtro, este K, me dan el K, el coeficiente de resistencia, recuérdense, pero me lo están dando en términos de quién, me lo están dando realmente en términos de metros de columna de agua sobre quién, sobre el caudal al cuadrado. Esto es flujo volumétrico, recuérdense, eso es volumen sobre tiempo. Entonces, como está todo elevado al cuadrado, me están dando entonces el K. K es una función de quién, entonces longitud sobre caudal. Bien, entonces me dicen, eso es el filtro. El filtro tiene estas pérdidas, ese filtro, que es K filtro. Ese es el K filtro. ¿Qué tengo entonces? El K de la tubería AC. ¿Cuál es la tubería AC? Esta tubería. Entonces tiene un K, que es esto. Y el K de la tubería CD, que es este. Entonces la bomba gira a 2900 RPM. La eficiencia de la bomba está como una función, quien 20Q menos 100Q cuadrado. El NPChr requerido de la bomba es 2 más 25Q cuadrado. Q está en metros cúbicos por segundo, como le dije, HA está en metros de columna de agua, la presión atmosférica es 10.33 metros de columna de agua, la presión de vapor es 0.33 metros. Y el caudal que circula realmente en el sistema es 80 litros por segundo. Entonces, ¿qué nos están diciendo en ese problema? Nos dicen, mira, obtén la curva de la bomba. Y me están diciendo también calcular un coeficiente de pérdidas que debe tener una válvula de regulación instalada en C. O sea, aquí si yo instalo entonces una válvula, aquí yo instalo una válvula, entonces me dicen que calcule el coeficiente K de esa válvula. Entonces, fíjense, me están pidiendo dos cosas. Bien. Entonces, vamos con lo primero. ¿Qué es lo primero? Obtener la curva de la bomba. Fíjense que la bomba me la están dando en función de H más BQ más CQ al cuadrado. Es una función cuadrática. Entonces, ¿qué pasa? Para yo conseguir la ecuación de esa bomba, necesito conseguir a quién. Realmente necesito conseguir a H, a A, perdón, a B y a C. Me dan entonces los datos experimentales. Entonces lo que hago es sustituir estos datos, los sustituyo acá. Es decir, tengo entonces H es 85.90, mírenlo acá. Y eso es igual a quién? A más V por Q. ¿Cuánto es Q? Q es 50 litros, pero un litro, recuérdense, un metro cúbico.
es ¿cuánto? Es 1000 litros. Entonces, como yo tengo 50, divido entre 1000 y entonces eso me da ¿cuánto? 0.050. Más C, ¿por quién? Por 0.050 al cuadrado. Tengo mi primera ecuación de la bomba. Voy a la segunda ecuación de la bomba. Entonces, ¿para quién? Para 64.30. Mírenlo acá. Y eso me da entonces en litros, o sea, el caudal está en litros 100. Lo divido entre 1000, me da entonces A más, como A no tiene Q, ves la que tiene Q.1 y C tiene entonces ¿cuánto? Sería entonces también 0.1 al cuadrado. Entonces, para el otro valor, H es 10.05, mírenlo acá, A no tiene Q, B tiene entonces, esto sería 200 litros por segundo, 0.2 más C.2 al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Resuelvo entonces estos cuadrados que yo tengo acá. Entonces me queda 85.90 más A más B 0.05 más C por 0.050 al cuadrado me da 0.0025. La otra ecuación sería 64.30 A más B por 0.1 por 0.1 al cuadrado que me da 0.0100. Entonces, ya ahí tengo entonces la otra que es 10.05 igual a A más 0.2 más 0.045. Entonces, ¿qué ustedes tienen, señores? Ustedes tienen ahí un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. A mí no me interesa que usted utilice los métodos que usted sabe, ni que no sepa, ni mucho menos que Gauss-Jordan, nada de eso. Entonces, yo le digo, a mí lo que me interesa es que usted me pueda aplicar esta ecuación y que usted vaya acá, entonces. Vamos a ver cómo yo puedo entonces acá salir de acá. Déjenme ver cómo lo hago ahora. Para que entremos a esta página. Vamos a ver. Está acá. Ya, ok, ahora sí. Entonces entramos a esa página, fíjense. Yo le doy esa página, digo abrir hipervínculo. Mírenla acá. Vamos a ver, se la voy a poner otra vez en más grandecita. Déjenme borrar acá. Borrar. Voy a borrar acá. Bien. Mire, esa página. Entonces, ¿qué yo hago? Entonces vengo acá, la selecciono, le doy entonces, digo, abrir hipervínculo. ¿Dónde me lleva, señora? Una página para resolver ese tipo de ecuación. Entonces, ¿cómo la utilizo? Esa página yo la utilizo de la siguiente manera. Entonces, perdón, aquí se me fue todo esto. ¿Cuál es mi ecuación que yo tengo? La ecuación que yo tengo, fíjense, mi primera ecuación. ¿A qué es igual? Igual, 85.90. Pongo aquí 85.90. 85.90. ¿Quién es mi primer coeficiente? Fíjense, el primer coeficiente que acompaña a A es 1, porque A no tiene nada, 1. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a B? 0.05. ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a C? Entonces pongo acá 0.0025. Me voy entonces a la segunda ecuación. ¿Cuánto es? 64.30. 64.30. Entonces, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a 1? Entonces, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a B? Entonces, 0.10. El coeficiente que acompaña a C, 0.010. Me voy entonces a la tercera ecuación. ¿Cuánto es? Igual, 10.05.
Coeficiente que acompaña a no tienes 1. Entonces, AB 0.2. Y AC 0.04. Y señores, le doy este botoncito. Vamos a ver. Le doy este botoncito acá. Y vengo aquí abajo ya. Y él me da entonces, ¿qué me da? Me da los resultados. Me dice que esto es A, que esto es B y que esto es C. ¿Vieron eso, señores? ¿Lo vieron? Sí, profesor. Sí, profe, se vio, sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Esto entonces, ya, yo vengo acá. Fíjense que le puse la página acá. Le puse entonces el resultado, cómo se llena. Entonces, mire el resultado, lo que evacúa. Entonces, lo que hago es que realmente divido ya. Digo que A, eso lo hago yo porque no me lo da el cosa. Entonces, 62, 6.229 entre 60 me da 104. B me da, lo llevé a 322, la aproximé. Y C entonces a menos 737. Entonces, con lo cual, mi ecuación, entonces, vuelvo otra vez acá. Con lo cual, mi ecuación ya es ¿quién? Es este valor. O sea, HA es ¿cuánto? 104 menos 322Q menos 732Q cuadrado. Esa es la curva ya de la bomba. Esa es la curva con la que yo voy a trabajar. Pasé ya, es el punto 1. Ese es el punto número 1. Me voy entonces al punto número 2. Me dice que lo que yo le estaba diciendo, que calcule realmente un coeficiente de resistencia para una válvula que yo voy a colocar en el punto C. Entonces, ¿qué pasa? Digo, aplico la ecuación de la energía entre los puntos A y E. ¿Quién es A? Fíjense, A es la superficie del depósito 1, acá. ¿Y quién es E? E es la superficie del depósito 2. Entonces, ¿qué tengo? PA sobre gamma más ZA más BA cuadrado sobre 2D más HA menos HR menos HA. El HLAE es igual a PE sobre gamma más ZE más BE cuadrado sobre 2C. Entonces PA es 0, ZA es 0, BA es 0, HA entonces hay que calcularlo, HR es 0, HLA hay que calcularlo, P es 0, ZE entonces 10, o sea, esto es 10. Si ustedes se fijan, 10 metros, mírenlo acá, 10 metros. Esa es la elevación. Esto es elevación, señores. Cuando ustedes vean esto en un esquema, es elevación. Y eso es lo que utiliza el libro de PyFlow, recuérdense, el libro de PyFlow, el software PyFlow, para calcular entonces, para hacer los sistemas, elevaciones. Cuando ustedes vean ese asunto, ya eso significa que aquí, si yo sé que ya mi referencia está así, ese es mi nivel de referencia, 0. Entonces de aquí a aquí tengo entonces 3. Entonces si esto me están dando 7, significa que de aquí a aquí realmente hay 7 metros. Bien, eso ustedes lo saben. Entonces, nada, ¿qué me da? Me da que HA entonces cuando sustituyo es 10 más HL. Entonces voy a calcular HL. Entonces, ¿qué pasa? HL es ¿quién? Es HL del filtro más HL tubería C, HL del filtro. Vamos a ver, ese es HL de acá. Voy a borrar para que vean. Entonces, borro. Entonces voy a buscar. Ahora no quiero borrar. Buscador. No quiero ahora buscar. Bueno, no sé. Miren, esto es HL del filtro. Esto es HL de la tubería AC y esto es HL de la tubería CD. Eso fue lo que yo coloqué acá. HL del filtro, HL de la tubería C, HL de la tubería CD y HL de la válvula. O sea, porque recuérdense que yo voy a calcular una válvula nueva. Entonces, pero HL, si ustedes se fijan, o sea, HL, o sea, viene dada por quién. Está dada, los valores que yo tengo acá, miren el K que yo tengo. ¿Es quién? Es longitud por Q cuadrado.
Entonces longitud por Q cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Mi HL, o sea, mi HL, si K es ¿quién? Es HL sobre Q cuadrado. Entonces, ¿a qué va a ser igual HL? HL va a ser igual a K por ¿quién? Por Q cuadrado. ¿Qué es esto que está acá? Entonces, HL, AE va a ser los 500, entonces, más los 400 de, o sea, los 500 son de quién? Los 500 son del filtro. Los 500 son del filtro, los 450 son de la válvula de la tubería C y de los 1050 son de la tubería CD. Eso lo sumo. Miren acá, 500, 400 más 1500, más la tubería nueva. Entonces, ¿y eso qué? ¿Por quién va multiplicado? Eso va multiplicado por quién? Por el caudal al cuadrado. Fíjense acá, lo multiplico por el caudal al cuadrado. ¿Y qué me da entonces? H me da 10, o sea, HA va a ser esos 10 más HL. Entonces, que es 200 más KC por 0.08. Entonces, 2000, perdón. Esto es 1050, 450 más 500 da 2000 más KC por 0.08 al cuadrado. Mírenlo acá. Y esa es la curva del sistema. Entonces, ¿qué pasa? HA es igual a ¿quién? A la curva de la bomba. Entonces, ¿cuánto es? Fíjense que me da la bomba tiene un HA de cuánto, un H de cuánto, de lo que yo conseguí. Entonces 104 menos 322 Q menos 737. Y eso es igual a quién, a lo que yo quiero. Entonces ya, de ahí calculo entonces despejo a quién. De ahí despejo al KC que yo ando buscando. Entonces, el KC es 7925 metros de columna de agua sobre el caudal. Entonces, ¿qué pasa? Para yo conseguir la energía de pérdida es simple y llanamente multiplicar ese KC por el caudal al cuadrado. Y eso me da entonces 50.72 metros de columna de agua. Y ahí está la energía de pérdida que genera entonces esta válvula que yo coloqué acá, que me pide el problema, que la calcule. Y su coeficiente de resistencia, que es K, que vale entonces 7925. Fíjense lo alto, es más alto que todos los valores que tenemos nosotros en ese sistema. Entonces, distinguidos estudiantes,